Lee Ji-han siempre creyó ser un beta común, hasta que un embarazo inesperado derrumba toda certeza. El recuerdo de aquella noche con Yoon-seo, su adorable vecino y hermano menor, lo persigue, pero cuando Yoon-seo regresa con una verdad que arde más fuerte que el miedo, Ji-han debe decidir huir de lo prohibido o rendirse a un amor imposible. «Estás embarazado». Esas fueron las palabras que le dijo el médico a Lee Ji-han, un chico de 30 años que hace poco pensaba que seguía siendo un beta, hasta que se le revela que había despertado como omega recesivo hace más de un año, pero que no lo había notado por la falta de síntomas. Entonces recuerda cómo fue que sucedió todo eso. Chae Yoon-seo, un alfa dominante muy bello, su vecino de toda la vida y considerado hermano menor, Su Dong-sen, le envió un mensaje mientras se encontraba en su trabajo, comentando que se sentía mal porque estaba sufriendo su root, pidiéndole también que sí podría comprarle unos inhibidores. Él mismo resalta que siempre ha sido débil ante el infantilismo de Yoon-seo durante toda su vida desde que era pequeño, porque lo consideraba muy lindo. A los betas no les hace daño las feromonas, puesto que no les afecta, por lo que nunca vio peligro con ayudarlo cuando tenía el root, al llevarle inhibidores. Al llegar a su casa es recibido por un Yoon-seo muy contento al verle. Ji-han nota que el olor de Yoon-seo es más fuerte de lo habitual. Al querer irse por ya haber verificado su estado, se marea. El aroma de Yoon-seo se vuelve mucho más dulce de lo que recordaba. Fue entonces que Yoon-seo también le dice que el propio aroma de Ji-han se ha vuelto muy dulce y le pregunta si puede comerlo al menos una vez. Ya por la intensidad de feromonas que ambos desprenden, acaban teniendo una noche de intimidad. Después de recordar y preguntarse qué es lo que va a hacer, Ji-han recibe un mensaje de Yoon-seo para ver si lo puede visitar en ese momento. Aun cuando Ji-han lo rechaza muy directamente, Yoon-seo se aparece de todas formas, ya que quería tomar unas copas con Soo-hyun. Ji-han nuevamente se quería negar, pero con una sola expresión de Yoon-seo termina aceptando. Sin embargo, al abrir las latas de cerveza, Ji-han lo rechaza, alegando que no podría tomar en un tiempo. Esto desconcierta a Yoon-seo, puesto que sabía que a Soo-hyun le gustaba beber. Aún así, lo deja pasar y bebe en su lugar. Ji-han empezó a prestar más atención al aroma de Yoon-seo, que era como la flor de magnolia, la misma conversación que estaba manteniendo unilateralmente el menor de los dos. Al notar eso, Yoon-seo le pide que se concentre, pero Ji-han, al recordar que le había dicho las mismas palabras de ese día, se apena y decide romper la cercanía que estaban teniendo y le pide que vuelva a su casa. Yoon-seo no se toma muy bien la petición, pero termina aceptando. Al otro día, Ji-han se reúne en una cafetería con un amigo en común con Yoon-seo, Johan, quien nota inmediatamente que toma té en vez del café habitual que suele beber. Ji-han le explica que por un tiempo ya no podría tomar café. Al preguntar la razón, le termina confesando que está embarazado. Rápidamente Johan termina conjeturando que es de Yoon-seo, recordando una antigua conversación que tuvo con él antes. Había notado cómo Yoon-seo ha rechazado a omegas antes, lo que le ha llegado a preguntar por qué es tan reservado a la idea de salir con alguien. Yoon-seo le responde que es porque está comprometido con Soo-hyun. Johan bromea con que cómo podría ser suyo y que debería saber sobre sus intenciones. Aunque él no lo sepa, está seguro que le gustará, porque a Ji-han le gustan las cosas lindas. Al final, Yoon-seo mostraba rasgos posesivos al pensar en que Ji-han estaría interesado en salir con otras personas. Fue entonces que cae en cuenta que Ji-han seguía siendo considerado beta, a lo que Ji-han le dice que también creía eso, pero el año pasado se había manifestado como omega sin darse cuenta. Aún a su edad de 30 fue posible por la exposición constante de feromonas de un alfa dominante, que da como resultado la modificación de género. Después de explicarle, las preguntas por preocupación no se hacen esperar y le cuestiona a Ji-han sobre qué es lo que hará con el bebé, o si la otra persona sabe sobre su condición. Ji-han responde que en realidad no sabe y le preocupa porque la otra persona es muy joven. Al ver pasar a unos estudiantes de secundaria, Ji-han recuerda lo joven que en verdad es Yoon-seo y después de despedirse de Johan, decide marcarle a su doctor para discutir sobre la cirugía de interrupción que le mencionó antes. Luego de unos días,
Junseo se encuentra desconcertado porque Ji-han lo había estado evitando, y harto del trato silencioso, lo espera fuera de su trabajo para verlo. Por otro lado, Ji-han lo había estado evitando porque justamente había reservado una cita para su cirugía. Se excusa con el alfa sobre tener mucho trabajo, pero aún así, Junseo no lo dejaría huir tan fácil otra vez, así que no le quedó de otra más que ir a su casa con él. En casa le cuestionó sobre su evitación, y aunque Ji-han le responde que es por su trabajo y no da más detalles, Junseo se frustra y empieza a hacer pucheros. Al tratar de calmarlo, dándole palmaditas en la cabeza, a Ji-han le llega un mensaje de confirmación de su cirugía. Al observar su expresión, Junseo le quita el teléfono para ver qué estaba viendo. Inmediatamente sabe lo que significa. Le pregunta el por qué quiere interrumpir el embarazo, reclamando con tristeza de por qué no le dijo nada antes o por qué no consideró discutirlo juntos. Ji-han se disculpa, pero explica que no puede arruinar su vida por una noche. Entonces Junseo le propone que se casen, confiesa sus sentimientos y empieza a lloriquear. Fue ahí que Ji-han cae en cuenta que siempre Junseo conseguía lo que quería de él, usando sus lágrimas para manipularlo toda su vida, por lo que pide que pare, recalcando que ese día fue un error. En ese momento la expresión de Junseo cambia drásticamente, lo que sorprende a Ji-han y le revela que la razón de su cambio de género fue por él, recalcando que desde un inicio Ji-han era suyo. Llegan a tener intimidad y en el proceso Junseo propone que tengan al bebé y vivan juntos, pero Ji-han le responde que eso no se va a poder, pues por ser joven aún no conoce a las personas suficientes y va a cambiar de opinión más tarde. Junseo se lo toma mal y le pregunta directamente a Ji-han si lo odia. Desconcertado le cuestiona cómo llegó a esa conclusión, pues todo lo que ha considerado es pensando en él y su futuro. Junseo entonces le responde de por qué no puede aceptarlo, pues siempre estará a su lado y le es doloroso que él piense que lo suyo no funcionará, a pesar de que sabe que Ji-han también se siente atraído hacia él. Junseo recuerda muy bien el día que conoció a Ji-han, quien considera su destino. En un mundo donde solo el 5% de los alfas y omegas de todo el mundo encuentran a su destinado, Junseo creyó firmemente que lo podía encontrar. Debido a su diferencia de edad, no podía demostrar abiertamente su amor y decir que Ji-han era suyo, así que al cumplir los 17 años, donde se manifestó como alfa dominante, no perdió el tiempo en esparcir sus feromonas siempre alrededor de Ji-han, para que se manifestara pronto como un omega, aun si éste no lo supiera. Fue cuando tenía 21 años que notó que Ji-han por fin se manifestó, pero fue más paciente, esperando el día en que en realidad fuese Ji-han quien se acerque a él porque también notó que le gustaba, pero la espera fue tortuosa. Cuando Junseo se calmó nuevamente, se acomodaron en la mesa de la sala para charlar. El alfa empezó a llorar nuevamente, esta vez de verdad, esta vez acusando a Ji-han de ser un mentiroso. Desconcertado, le pregunta por qué lo es, a lo que Junseo le recuerda que le prometieron que si Ji-han se manifestaba como omega y él como alfa, se casarían. Ji-han, aún un poco confundido, logra recordar el momento de dicha promesa, a lo que afirma que es verdad que lo prometió hasta con el meñique, aunque en ese momento, al ser un beta, solo lo dijo para apaciguar a un pequeño Junseo. Ji-han se disculpa, divertido por cómo pasaron las cosas, pero Junseo recalca que si aunque Ji-han no gustase de él, no lo dejaría ir nunca. Ji-han se pone serio y le pregunta las razones de por qué le gusta. Ji-han responde que fue porque, aunque fuese beta, los destinados pueden sentir sus aromas mucho antes de la manifestación. Fue por eso que sabía que Ji-han era su omega destinado, así que por eso indujo la manifestación con sus feromonas. Ji-han acepta que también se sentía atraído desde hace mucho tiempo por Junseo, como buscar aromas similares a él, el agradarle su belleza, o que sus parejas inconscientemente se parecieran cada vez más a él. Así, ambos se aceptan de forma sentimental, con Ji-han decidiendo conservar al bebé. Al empezar a salir, Junseo se la pasaba en la casa de Ji-han, liderando todas las tareas hogareñas, pero al pasar las semanas fue Junseo quien empezó a tener los síntomas habituales del embarazo. Después de su confesión mutua a sus sentimientos, Junseo prácticamente empezó a vivir con Ji-han.
teniendo un especial cuidado hacia él gracias a su estado. Todo parecía ir bien, hasta que una noche Junseo no vuelve temprano como de costumbre. Ji-han no se alarma porque le había avisado que saldría con sus amigos, y aunque extraña su presencia, no encuentra mayor preocupación. Pero al llegar la mañana y ver que Junseo no ha aparecido, este poco a poco se pone nervioso. Sin embargo, se obliga a mantener la calma por ser el mayor de los dos. Afortunadamente, al llegar a casa, por fin Junseo se encuentra ahí. Al tener una herida en su pie, Ji-han quiere ir rápido a atenderlo, pero una pregunta por parte del menor lo confunde, y esta es si gusta de las mujeres, que si sigue gustando de ellas. Ji-han le responde de por qué de repente dice tonterías y le pregunte de vuelta por qué está tan enojado con él. Pero Junseo no responde directamente y, en cambio, recalca que él será siempre suyo. Entonces lo besa de repente, pero Ji-han le termina golpeando para que no se fuera por las ramas y hablaran de cualquier malentendido que estuviera entre ellos. Debido al golpe, Junseo lloriquea, murmurando que Ji-han sí lo odia, y el Omega termina tratando de calmarlo, y Junseo por fin empieza a contar su versión. Al principio se encontraba feliz, porque aunque Ji-han no amara a Junseo como éste lo amaba a él, creía que al menos le gustaba. Pero una noche, a la llegada de Ji-han, Junseo huele lo que parece ser un perfume de mujer, y aunque él le pregunta, pareciera que Ji-han no quería responder. Por sus dudas, recurre a una reunión con Johan para discutir sus preocupaciones, pero es ahí que a lo lejos ve a Ji-han acompañando a una compañera de trabajo, y piensa lo peor. Ji-han por fin empieza a aclarar las cosas tras oír las preocupaciones de Junseo. Las zapatillas que había comprado eran por el cumpleaños de la mamá de Junseo, quien en dicha fecha planeaba decirle sobre su relación y su estado de gestación, que había salido del trabajo para ver una inmobiliaria y así vivir oficialmente juntos en la misma casa, así como sus reuniones con Sea, la compañera de su trabajo, era porque le quería hacer varias preguntas porque ella estaba por casarse pronto. Ji-han de pronto saca una cajita, donde revela un elegante anillo sencillo. Ji-han le pide vivir juntos para vivir felices. Junseo obviamente acepta, y como la cereza de pastel a su reconciliación, terminan teniendo intimidad. Al pasar el tiempo, Alpha y Omega terminan teniendo gemelos, muy parecidos a Junseo, aunque él insista que se parecen a Ji-han. El parto, aunque sorpresivo, ocurrió sin problemas, nombrando a los gemelos como Ji-hyun y Ji-ho. Así, Ji-han disfruta sus días al vivir con sus adorables niños. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Heidi Ramírez, Isabelita, María Inés Mengíbar Chávez, Marcus Peralta, Esperanza Solorzano Burillo, Chio Liro, Valentina Trujillo, Jesús Carrera, Ángel Hernández García, Pistacho, Ana Patricia Montoya Padrón, B, Diani Ruiz, Andy, Ro Elda Díaz Villacres, Lío, Taejusim, John Chuomi, Jackie Perú, 123 Merit Historias, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Ana Carolina Carol, En Vivo, Juliana Torres, Bunny 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moon Shadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: